¿Y si te dijera que la ciencia moderna ha encontrado pruebas físicas de historias que creías imposibles? ¿Que bajo la arena del desierto se esconden secretos que cambiarán tu perspectiva de la historia para siempre? Bienvenidos, arqueólogos de la verdad. Durante siglos, escépticos han cuestionado la veracidad histórica de la Biblia. Pero la pala del arqueólogo ha desenterrado algo extraordinario. Evidencia tangible que confirma relatos bíblicos con una precisión que desafía toda explicación. Hoy, descubriremos los 10 hallazgos más impactantes que han silenciado a los críticos y asombrado al mundo científico. Prepárate para un viaje que transformará tu comprensión de la historia antigua. 10. Inscripción de Pilato. El gobernador emerge de las sombras. Comenzamos con un descubrimiento que sacudió los cimientos de la crítica histórica. En 1961, arqueólogos italianos trabajaban en las ruinas del Teatro de Cesarea Marítima cuando sus herramientas golpearon algo extraordinario. Una losa de piedra caliza que cambiaría para siempre el debate sobre la historicidad del Nuevo Testamento. Grabada en latín, esta inscripción de mármol menciona claramente Pontius Pilatus, praefectus Iudaeae, Poncio Pilato, prefecto de Judea. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Durante décadas, historiadores escépticos habían argumentado que Pilato era una figura mítica, un personaje inventado por los evangelistas para dar credibilidad a sus relatos. Pero aquí estaba la prueba irrefutable. Pilato no solo existió, sino que ostentaba exactamente el título y la posición que los evangelios le atribuyen. Esta piedra de 82 centímetros de alto no miente. Fue tallada por manos romanas del siglo I. En la misma época en que, según los evangelios, este gobernador romano se lavó las manos antes de entregar a Jesús para ser crucificado. La inscripción también menciona el Tiberieum, un edificio construido en honor al emperador Tiberio, confirmando que Pilato gobernó durante el reinado de este emperador exactamente como narran los textos bíblicos. ¿Casualidad? Los arqueólogos no creen en casualidades. Este hallazgo marcó un antes y un después en los estudios del Nuevo Testamento. Si los evangelistas fueron tan precisos con detalles como el nombre y título de un gobernador romano, ¿qué nos dice esto sobre la confiabilidad de sus otros relatos? 9. Piscina de Siloé, donde la arqueología toca el milagro. ¿Alguna vez te has preguntado si los lugares mencionados en los milagros de Jesús realmente existieron? En 2004, trabajadores que reparaban una tubería de alcantarillado en Jerusalén tropezaron con algo que los arqueólogos habían buscado durante décadas. Bajo sus pies yacían los escalones de piedra de la famosa Piscina de Siloé, el lugar exacto donde, según el Evangelio de Juan capítulo 9, Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. No era solo una piscina cualquiera. Este complejo acuático del siglo I tenía dimensiones monumentales, con escalones rituales que descendían hacia aguas cristalinas alimentadas por el manantial de Gijón. El arqueólogo Ronnie Reich, quien dirigió las excavaciones, no pudo ocultar su asombro. La estructura coincidía perfectamente con las descripciones bíblicas. Una piscina ceremonial judía donde los peregrinos se purificaban antes de entrar al templo. Los escalones de piedra caliza, pulidos por miles de pies durante siglos, susurraban historias de fe y esperanza. Pero aquí viene lo verdaderamente impactante. Las monedas encontradas en el sitio datan exactamente del periodo de la vida de Jesús. No estamos hablando de una reconstrucción posterior o una invención tardía. Esta piscina bullía de actividad durante el primer siglo, exactamente cuando los evangelios sitúan el milagro de la vista restaurada. Los arqueólogos también descubrieron que la piscina formaba parte del complejo sistema de agua que alimentaba Jerusalén, confirmando que Juan no solo conocía la geografía de la ciudad, sino que tenía un conocimiento íntimo de sus instalaciones rituales más importantes. ¿Te imaginas caminar por esos mismos escalones donde quizás pisó Jesús? La arqueología no puede confirmar milagros, pero sí puede confirmar que los escenarios donde supuestamente ocurrieron son históricamente precisos y auténticos. 8. Celo de Baruch, cuando la arqueología nombra a los profetas. En 1975, un pequeño objeto de arcilla cocida apareció en el mercado de antigüedades de Jerusalén. Medía apenas 1.3 centímetros de largo, pero su impacto en la arqueología bíblica sería colosal. Era un sello personal, una bulla como los llaman los expertos, con una inscripción en hebreo antiguo que haría temblar los cimientos de la crítica bíblica. La inscripción rezaba: perteneciente a Berechiahu ben Neriyahu ha-Sofer, perteneciente a Baruch hijo de Nerías el escriba. ¿Reconoces ese nombre? Si has leído el libro de Jeremías, sabrás que Baruch fue el fiel escriba y secretario del profeta.
el hombre que transcribió las palabras divinas que Jeremías dictaba. Este diminuto sello de arcilla no es solo un artefacto, es una ventana directa al mundo del Antiguo Testamento. Jeremías 36:4 nos dice: «Y llamó Jeremías a Baruc hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías, en un rollo de libro, todas las palabras que Jehová le había hablado». Los expertos en paleografía hebraica confirmaron que la escritura corresponde exactamente al período del reino de Judá, siglo VI a.C., cuando Jeremías profetizaba en Jerusalén antes de la destrucción babilónica. La arcilla misma fue analizada y coincide con los sedimentos de la región de Jerusalén de esa época. Pero la historia se vuelve aún más fascinante. Los arqueólogos también descubrieron otro sello perteneciente a Gemarías, hijo de Safán, otro personaje mencionado específicamente en Jeremías 36:10-12. ¿Dos sellos de personajes bíblicos del mismo periodo y contexto histórico? Las probabilidades de que sea coincidencia son astronómicamente bajas. Este hallazgo silencioso pero poderoso demuestra que los nombres, las relaciones familiares y los contextos históricos narrados en Jeremías no son invenciones literarias, sino registros precisos de personas reales que vivieron, trabajaron y dejaron su huella en la historia. Si estos descubrimientos te están asombrando tanto como a nosotros, asegúrate de suscribirte y activar la campanita porque los próximos hallazgos te van a dejar literalmente sin palabras. 7. Estela de Tel Sayid, el alfabeto que cambió el mundo. En 2005, un equipo de arqueólogos dirigido por Ron Tapi trabajaba en Tel Es-Safi, la antigua ciudad filistea de Gat, cuando desenterraron algo que reescribiría la historia de la escritura. Una estela de piedra caliza de 38 kilogramos emergió de la tierra con un tesoro grabado en su superficie, el abecedario hebreo completo más antiguo jamás encontrado. Esta no es solo una piedra con letras, es la evidencia tangible de que ya en el siglo X a.C., durante la época del rey David y Salomón, existía un sistema de escritura hebreo plenamente desarrollado. ¿Qué implicaciones tiene esto? Revoluciona por completo los argumentos de los críticos que afirmaban que los textos bíblicos fueron escritos siglos después de los eventos que narran. La estela contiene las 22 letras del alfabeto hebreo grabadas por un escriba que vivió hace 3000 años. Cada letra fue tallada con precisión, siguiendo un orden que se mantendría prácticamente invariable hasta nuestros días. Los paleógrafos han confirmado que el estilo de escritura corresponde exactamente al periodo del Reino Unido de Israel. Pero aquí viene lo verdaderamente asombroso. Esta estela demuestra que durante la época de David y Salomón ya existía una tradición escribal sofisticada en Israel. No estamos hablando de una sociedad analfabeta que dependía únicamente de tradiciones orales, sino de una cultura letrada capaz de producir los complejos textos que encontramos en los libros históricos de la Biblia. El contexto arqueológico también es revelador. La estela fue encontrada en una estructura que parece haber sido un centro administrativo, exactamente el tipo de lugar donde esperaríamos encontrar escribas capacitados trabajando en la administración del reino. Este descubrimiento demuestra que cuando los textos bíblicos hablan de escribas reales, archivos del reino y correspondencia oficial durante la monarquía unida, no están inventando anacrónicamente instituciones que no existían. La infraestructura letrada estaba allí, esperando ser redescubierta por la pala del arqueólogo. 6. Ruinas de Jericó. Cuando las murallas caen al ritmo de la ciencia. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente sucedió uno de los eventos más dramáticos del Antiguo Testamento? Las murallas de Jericó, que se desplomaron al sonido de las trompetas israelitas, han sido durante mucho tiempo el blanco favorito de los escépticos. Imposible, decían. Una leyenda, afirmaban, hasta que la arqueología comenzó a hablar. Kathleen Kenyon, una de las arqueólogas más respetadas del siglo XX, condujo excavaciones extensivas en Tel Es-Sultan, la antigua Jericó, entre 1952 y 1958. Lo que encontró desafió todas sus expectativas racionalistas. Las murallas de la ciudad, que databan exactamente del periodo de la conquista israelita, alrededor del 1400-1200 a.C., mostraban evidencias de un colapso súbito y violento. Pero Brian Wood, arqueólogo especializado en la Edad de Bronce tardía, llevó el análisis más allá. Sus estudios detallados revelaron que las murallas no se desplomaron hacia adentro por un asedio prolongado como era típico en las conquistas antiguas, sino hacia afuera, creando una rampa natural que los atacantes podrían haber usado para entrar a la ciudad. Exactamente como describe Josué 6:20. El muro se desplomó. Las evidencias se acumulan como las piedras de una muralla reconstruida. Capas de ceniza y carbón indican que la ciudad fue completamente quemada después de su conquista.
Los arqueólogos encontraron enormes cantidades de grano almacenado en jarras intactas, sugiriendo que la ciudad cayó rápidamente, sin un asedio prolongado que hubiera agotado las provisiones. Más intrigante aún, el patrón de destrucción sugiere que una sección de la muralla permaneció intacta. ¿Recuerdas la historia de Rahab, la mujer que escondió a los espías israelitas y cuya casa en la muralla fue preservada? Los restos arqueológicos muestran precisamente eso, una sección de la muralla norte que no colapsó completamente. La datación por carbono 14 y la cerámica encontrada en el sitio confirman que esta destrucción masiva ocurrió durante el periodo de la supuesta conquista israelita. No estamos hablando de coincidencias, estamos hablando de un patrón de evidencias que se alinea con precisión asombrosa con el relato bíblico. 5. Cilindro de Ciro. El decreto que cumplió la profecía. En 1879, Hormazd Rassam, un arqueólogo asirio-británico, estaba excavando en las ruinas de Babilonia cuando sus manos tocaron un cilindro de arcilla que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la historia bíblica. No era solo otro artefacto mesopotámico, era la confirmación tangible de una de las profecías más específicas del Antiguo Testamento. Este cilindro, que hoy se encuentra en el British Museum, contiene el decreto del rey Ciro de Persia del año 538 a.C. Grabado en escritura cuneiforme, el texto proclama la liberación de los pueblos cautivos en Babilonia y autoriza la reconstrucción de sus templos destruidos. ¿Te suena familiar? Es exactamente lo que describe Esdras 1 de 2 al 4 y 2 de Crónicas 36-23. Pero aquí viene lo verdaderamente asombroso. El profeta Isaías, escribiendo aproximadamente 150 años antes de que Ciro naciera, mencionó por nombre a este rey persa como el libertador del pueblo judío. Isaías 44:28 dice: «Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado». El cilindro no solo confirma la política general de Ciro hacia los pueblos deportados, sino que valida la precisión histórica de los libros bíblicos de Esdras y Nehemías. El decreto permitió el regreso de miles de judíos a Jerusalén después de 70 años de cautividad babilónica, exactamente como había profetizado Jeremías. Los historiadores han llamado a Ciro el primer defensor de los derechos humanos por su política de tolerancia religiosa y cultural. Pero para los estudiosos de la Biblia representa algo más profundo, la demostración de que las profecías bíblicas no fueron escritas después de los eventos, como afirman los críticos, sino que realmente predijeron el futuro con una precisión que desafía la explicación natural. El cilindro también menciona la restauración del templo de Marduk en Babilonia, confirmando que la política de Ciro incluía la reconstrucción de santuarios religiosos, exactamente el contexto que hizo posible la reconstrucción del templo de Jerusalén. Cuando sostienes este cilindro en tus manos mentales, no estás tocando solo arcilla antigua, estás tocando la materialización de la profecía cumplida. 4. Inscripción de Tel Dan. La casa de David emerge de la tierra. En julio de 1993, un estudiante voluntario que participaba en las excavaciones de Tel Dan, en el norte de Israel, tropezó con un fragmento de basalto que estaba a punto de reescribir la historia del Antiguo Testamento. Lo que parecía ser solo otra piedra del siglo IX a.C., contenía una inscripción en arameo que incluía 3 palabras que harían temblar los cimientos del escepticismo académico: Beit David, casa de David. Durante décadas, los minimalistas bíblicos habían argumentado que David era una figura mítica, un héroe folclórico inventado por escribas tardíos para glorificar el pasado de Israel. No existe evidencia extrabíblica de David, proclamaban con confianza, hasta que esta estela les cerró la boca para siempre. La inscripción, tallada por un rey arameo, posiblemente Hazael de Damasco, celebra su victoria sobre los reyes de Israel y Judá. El texto, fragmentado pero legible, menciona la muerte del rey de Israel y del rey de la casa de David. No está hablando de un individuo llamado David, sino de la dinastía davídica, confirmando que ya en el siglo IX a.C., apenas un siglo después de la muerte tradicional de David, su linaje real era reconocido por las naciones vecinas. El arqueólogo Abraham Biran, quien dirigía las excavaciones, recordaba el momento del descubrimiento como el día que David salió de las páginas de la Biblia para pisar la tierra de la historia. La paleografía de la inscripción es indiscutible. Siglo IX a.C., escritura aramea auténtica, contemporánea con los reinos divididos de Israel y Judá. Pero la historia se vuelve aún más fascinante cuando analizamos el contexto bíblico. Segundo Reyes 8:28-29, narra precisamente las guerras entre los reyes de Israel y Judá contra Hazael de Damasco durante este periodo.
La arqueología y la Biblia no solo coinciden en los eventos, sino en los protagonistas, las fechas y hasta en los nombres de las dinastías involucradas. Los siguientes 3 descubrimientos van a desafiar todo lo que creías saber sobre la historia antigua. 3. Piedra moabita. Cuando el enemigo confirma la historia bíblica. ¿Qué pasaría si el enemigo de Israel confirmara accidentalmente la veracidad de los relatos bíblicos? En 1868, un misionero alemán llamado Frederick Klein se encontraba explorando las tierras altas de Jordania cuando los beduinos locales le mostraron una piedra negra de basalto cubierta de extrañas inscripciones. No sabía que estaba contemplando uno de los testimonios arqueológicos más poderosos a favor de la historicidad bíblica. Esta estela, conocida como la piedra moabita o estela de Mesha, contiene 34 líneas de texto en escritura moabita del siglo IX a.C. Fue erigida por el rey Mesa de Moab para conmemorar sus victorias contra Israel. Pero aquí viene lo extraordinario. Su relato coincide punto por punto con la narrativa del capítulo 3 del segundo libro de Reyes, aunque contada desde la perspectiva moabita. El rey Mesa menciona por nombre a Omri, rey de Israel, y describe cómo Moab había estado sometido a Israel durante muchos días, porque Quemos estaba enojado con su tierra. Después relata su rebelión exitosa contra los israelitas. 2 Reyes 3:4-5 confirma exactamente esta secuencia. Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos, pero después que murió Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. La precisión de los detalles es asombrosa. Mesa menciona ciudades específicas que conquistó: Nebo, Yahaza, Oranaim, lugares que aparecen en los mapas bíblicos de la región moabita. Incluso describe cómo arrastró los altares de Yahvé ante su dios Quemos, confirmando que los israelitas habían establecido culto a Yahvé en territorio moabita. Pero la confirmación más impactante viene en la línea 31, donde Mesa afirma haber masacrado a toda la población de una ciudad israelita como ofrenda a Quemos. Este detalle macabro coincide con la práctica del Jerem, o exterminio sagrado que aparece frecuentemente en los relatos de conquista del Antiguo Testamento. Lo que hace este hallazgo tan poderoso es que proviene de una fuente hostil a Israel. Mesa no tenía ningún interés en validar los relatos bíblicos, al contrario, quería glorificar sus propias victorias. Sin embargo, inadvertidamente confirmó la existencia de los reyes israelitas, la geografía bíblica, las prácticas religiosas y hasta los patrones de guerra descritos en las Escrituras. 2. Estela de Merneptah. Israel aparece en la historia. El 3 de abril de 1896, el arqueólogo británico Flinders Petrie trabajaba en el templo funerario del faraón Merneptah, en Tebas, cuando sus ojos se posaron sobre una estela de granito negro de más de 3 metros de altura. Lo que leyó cambió para siempre nuestra comprensión de los orígenes de Israel. Por primera vez en la historia, el nombre Israel aparecía en un documento extrabíblico, grabado en piedra por manos egipcias hace más de 3.200 años. La inscripción, que data del año 1208 a.C., es un himno de victoria del faraón Merneptah, hijo de Ramsés II. Entre las conquistas que enumera, aparece una línea que ha hecho historia. Israel ha sido devastado, su simiente no existe más. Irónicamente, al tratar de presumir su victoria sobre Israel, Merneptah nos legó la primera evidencia arqueológica de la existencia del pueblo israelita. ¿Te das cuenta de las implicaciones monumentales de este hallazgo? Para el año 1208 a.C. ya existía un pueblo identificado como Israel, lo suficientemente importante como para que el faraón más poderoso del mundo considerara necesario mencionarlo en su estela de victorias. No era una tribu insignificante. Era un grupo étnico religioso reconocible y lo bastante prominente para aparecer junto a ciudades-estado cananeas establecidas. El análisis del determinativo hieroglífico usado para Israel revela algo fascinante. Los egipcios usaron el símbolo que designa pueblo o grupo étnico, no el que indica territorio o ciudad-estado. Esto confirma que para 1208 a.C., Israel era concebido como un pueblo distintivo, probablemente seminómada, diferenciado de las poblaciones cananeas urbanas. La fecha es crucial porque sitúa la existencia de Israel precisamente en el periodo que la cronología bíblica asigna a los jueces, después del Éxodo y la conquista de Canaán. Los arqueólogos han encontrado evidencias de destrucciones masivas de ciudades cananeas en el siglo XIII a.C., seguidas por el establecimiento de nuevos asentamientos en las tierras altas de Canaán con características culturales distintivas. Esta estela no solo confirma que Israel existía como pueblo diferenciado en el siglo XIII a.C.,
sino que ya era lo suficientemente poderoso como para preocupar al imperio más grande del mundo antiguo. El faraón que se jactaba de haber aniquilado a Israel no sabía que estaba inmortalizando el nacimiento de una nación que cambiaría el curso de la historia humana. 1. Rollos del Mar Muerto. La confirmación definitiva. Y llegamos al descubrimiento más asombroso de todos, el hallazgo que sacudió al mundo académico hasta sus cimientos y silenció para siempre a los críticos más fervortes del texto bíblico. En 1947, un pastor beduino llamado Mohammed Ed-Dib perseguía una cabra extraviada cerca de los acantilados de Qumran, cuando una piedra que arrojó a una cueva produjo un sonido extraño, como de cerámica al quebrarse. Lo que descubrió en esa cueva y en las 10 cuevas adicionales exploradas posteriormente, constituye el tesoro arqueológico más importante de la historia bíblica, los rollos del Mar Muerto. Más de 900 manuscritos que abarcan desde el siglo III a.C. hasta el siglo I después de Cristo, incluyendo copias de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto Esther. ¿Por qué este descubrimiento es tan revolucionario? Durante siglos, los manuscritos bíblicos más antiguos que poseíamos databan del siglo IX después de Cristo. Los críticos argumentaban que durante esos 1000 años de transmisión textual, los escribas habían alterado, añadido y modificado los textos originales hasta convertirlos en documentos irreconocibles. Los rollos del Mar Muerto pulverizaron esa teoría de un solo golpe. El rollo completo de Isaías, conocido como Uno-Kuisa, data del siglo II a.C. y es casi 1000 años más antiguo que cualquier manuscrito completo del Antiguo Testamento conocido previamente. Cuando los eruditos compararon este texto con nuestras Biblias modernas, el resultado los dejó atónitos, eran prácticamente idénticos. Después de un milenio de copiado manual, el texto se había preservado con una precisión que desafía toda explicación humana. Las diferencias son menores, variaciones ortográficas, sinónimos ocasionales, correcciones escribales, pero el contenido, el mensaje, la sustancia del texto permanecía intacta. La profecía mesiánica de Isaías 53, los salmos davídicos, las leyes mosaicas, todo se había transmitido con una fidelidad que solo puede describirse como milagrosa. Pero los rollos revelaron algo más. La comunidad de Qumran vivía en expectativa mesiánica intensa. Sus comentarios bíblicos, especialmente sobre los profetas, muestran que interpretaban las escrituras como predicciones específicas sobre un Mesías venidero. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos cómo Jesús cumple estas expectativas, no estamos viendo una invención cristiana posterior, sino la culminación de esperanzas mesiánicas documentadas arqueológicamente. Los rollos también contienen reglas comunitarias, calendarios litúrgicos y textos que iluminan el contexto religioso del judaísmo del Segundo Templo. Cuando leemos los evangelios y las cartas paulinas, ya no estamos navegando en aguas históricas oscuras. Los rollos nos han proporcionado el mapa detallado del mundo religioso en el que nació el cristianismo. Este descubrimiento no solo confirmó la integridad del texto bíblico, validó la confiabilidad de toda la tradición escribal judía. Durante 2000 años, generaciones de escribas habían copiado estos textos con una precisión casi sobrenatural, preservando no solo las palabras, sino hasta las peculiaridades ortográficas de los originales. Hemos viajado a través de 2 milenios de historia arqueológica, desde las cuevas de Qumran hasta los palacios de Babilonia, desde las murallas de Jericó hasta los sellos de escribas olvidados. Cada descubrimiento ha añadido una pieza más al rompecabezas gigantesco que confirma la veracidad histórica de la Biblia. ¿Qué nos dicen estos hallazgos? Nos hablan de una precisión histórica que trasciende las explicaciones racionales. Los escritores bíblicos conocían nombres de reyes extranjeros, títulos gubernamentales específicos, geografía detallada, costumbres locales y contextos políticos con una exactitud que solo testigos oculares o historiadores con acceso a fuentes primarias podrían haber poseído. La arqueología no puede demostrar fe, pero sí puede confirmar hechos. Y los hechos gritan desde cada excavación, desde cada inscripción antigua, desde cada fragmento de cerámica. La Biblia no es mitología disfrazada de historia, sino historia preservada en texto sagrado. La pala del arqueólogo se ha convertido en la mejor aliada de la fe informada. Cada temporada de excavaciones trae nuevas confirmaciones, nuevas sorpresas, nuevas razones para asombrarse ante la precisión de estos textos milenarios. Si este viaje arqueológico ha despertado tu curiosidad, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún descubrimiento. Y déjanos en los comentarios, ¿qué otra historia arqueológica te gustaría que exploráramos juntos? ¿Los misterios de los patriarcas? ¿Las evidencias del Éxodo? ¿Los secretos de la Jerusalén del primer templo?
La historia antigua está llena de secretos esperando ser descubiertos, y cada uno de ellos podría cambiar nuestra perspectiva del pasado para siempre. Hasta la próxima excavación, arqueólogos de la verdad. La historia continúa escribiéndose bajo nuestros pies.